Listo, nos habíamos quedado acá, ¿no? Uy, falta un montón. Ya. A ver, pregunta número 13. Ah, no, y no estoy compartiendo pantalla, perdón. Lapsus. Muy bien, ahora sí. A ver, un paciente presenta fístula y ¿se me escucha bien, no, profesor Héctor? Eso es correcto. Gracias. Y está Ya, compartiendo, se ve bien. ya, gracias. Un paciente presenta fístula, hoy hemos dicho tracto sinusal y secreciones purulentas a la altura de los ápices de las piezas 1,1 y 2,1. ¿Está bien? Pruebas pulpares negativas, fistulografía que muestra imagen radiolúcida periapical en ambas piezas. Si el paciente refiere a haber sufrido un traumatismo hace un año, ¿cuál sería el diagnóstico pulpar y periapical de cada caso? La C, la C, la C, la C, la C. Muy bien. La C. Entonces, estamos hablando de una necrosis pulpar y de un absceso periapical crónico, ¿cierto? Entonces, tracto sinusal de frente, tracto sinusal yo ya estoy viendo, ¿no? Fístula, tracto sinusal. De todas maneras, tengo que buscar un absceso periapical crónico o algo que me diga fractura vertical. Por descarte, por sí podría sacar, ¿no? Ah, puede ser estas dos. Secreciones purulentas a la altura de los ápices 1,1 y 2,1, pruebas pulpares negativas. Pruebas pulpares negativas a las pruebas de frío, prueba de calor. Entonces, si tengo esas pruebas pulpares negativas, ¿estoy ante una necrosis pulpar? Obviamente que sí. Pulpitis irreversible asintomática, no. Fistulografía, ya hemos mencionado, en ambas piezas, y el paciente refiere a que sufrió un traumatismo. Entonces, si fueran pruebas pulpares que hayan salido positivas, puedo estar pensando en pulpitis irreversibles. ¿Está bien? Pero si estoy hablando netamente de que ya ha sufrido un traumatismo y pruebas pulpares negativas, de frente a una necrosis pulpar. Y si a mí me están diciendo que he hecho una fistulografía, está bien, y secreciones purulentas, entonces estoy hablando acá de periodontitis apicales como tal, y acá tengo absceso periapical crónico. ¿Sí? Entonces la respuesta es correcta. Y justamente ahí estamos hablando, ¿no? Algo que habíamos mencionado hace un momento. Las condiciones pulpares diferentes, ¿no? Necrosis pulpar, signos variables, ninguno, a dolor severo. ¿En qué caso puede ser dolor severo, por ejemplo? Si es que está acompañada esta necrosis pulpar de lesiones periapicales, ¿no? Hiperoclusión, origen perirradicular como tal, cambio de color de la corona, es un cambio de una coloración gris. Radiográficamente puedo verlo normal o puedo verlo con una radiolucidez perirradicular y puedo tener ausencia de sensibilidad a pruebas pulpares, está bien, térmicas o eléctricas. Ahora, la clasificación del profesor, ¿puede silenciar, por favor? Gracias. Ya, entonces, en necrosis pulpar, ¿qué sucede? El diagnóstico es neto, es solamente necrosis pulpar como tal, ¿está bien? Pero si yo ya estoy hablando acá de que tengo de repente ciertas características, puedo mencionarlas, pero no es un diagnóstico que me venga en el YOE, pero sí es que de repente les puede venir. Hay dos tipos que los que siempre se mencionaban, por licuefacción y por coagulación. Por licuefacción, por lo general, es cuando ya todas las enzimas proteolíticas han convertido el tejido en líquido como tal. Entonces, prácticamente yo abro, hago la apertura y me va a aparecer como si fuera una especie de un suero oscuro, un suero negrito como tal, ¿no? No hay circulación sanguínea, todo está colapsado. Y por coagulación, cuando la porción soluble del tejido se precipita. Entonces, es cuando ustedes hacen la apertura y ven restos sólidos, ¿no? Ahí dice masa de queso, ¿no? Aspecto consistente. Restos pequeños sólidos como tal, restos negritos que están ahí deambulando.
Son las dos situaciones. O abro y encuentro un suero como tal por liquefacción o de repente en trozos. Pero eso, como les dije, son diagnósticos histopatológicos que de todas maneras deberían de saberlo. Ahora, el absceso apical crónico ya lo hemos mencionado. Esto es un aumento de volumen, pero bien definido. Está bien súper definido y que yo ya tengo una vía de salida, que yo sé que acá, por acá entro y por acá coloco mi cono de gutapercha y tomé la fistulografía. Entonces, formación activa de pus que va a drenar a través de un trayecto sinusal o un trayecto fistuloso. Sensibilidad negativa. Por lo general, este tipo de piezas, obviamente, abscesos periapicales agudos, crónicos, periodontitis apicales y todas ellas suelen estar relacionadas, no puedo estar pensando en una pulpa viva, suelen estar relacionadas con necrosis pulpares como tal, ¿ya? Se suele desarrollar, ojo, esto puede ser a partir de una periodontitis apical crónica, es decir, no necesariamente yo voy a pasar por una cara hinchada para recién que me pueda salir tracto sinusal. De frente va una periodontitis apical asintomática y me paso a un absceso apical crónico como tal. Encontré una vía de salida y pudo llegar. Otra situación para las periodontitis apicales asintomáticas, así como para los abscesos apicales crónicos como tal, puede ser, como les había comentado, los traumas oclusales. Los traumas oclusales también, ustedes pueden observar que sencillamente la pieza está completamente sana y toman la radiografía y ven una imagen radiolúcida. Entonces también puede ser viable. El tratamiento sigue siendo igual una necropulpectomía, pero sí o sí se tiene que hacer el ajuste oclusal. De nada va a servir que yo de repente trabaje y sencillamente no le hago el ajuste oclusal y la lesión periapical va a persistir todavía. Y aquí tenemos, ¿no?, manifestaciones clínicas asintomáticas, pruebas de sensibilidad pulpar negativas, característica, tiene un tracto sinusal como tal, asociado a fracaso endodóntico, fracturas verticales, síndrome del diente agrietado, tiene una imagen radiolúcida compatible con una lesión periapical, y el tratamiento es una necropulpectomía. ¿Necesito acá de realizar una apicectomía necesariamente? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente voy a necesitar una apicectomía como tal, porque esto sencillamente puede trabajar solo, ¿cómo se llama? Puede trabajar por sí solo. En caso, como les dije, existan microorganismos que ya sean refractarios, ahí recién hago la apicectomía con el curetaje como tal. Pregunta número 14. Un paciente dice presenta cambio de coloración, ojo, discromía en la corona de la pieza 1-1, pruebas pulpares y periapicales negativas y radiografía con imagen radiopaca interradicular, compatible con material de obturación endodóntica. ¿Cuál sería el diagnóstico? Todos coinciden con la letra C. Dice, ¿por qué no se puede ser absceso apical crónico fistulizado? Carmen Soto, no entendí la pregunta. Absceso apical crónico fistulizado, eso no es un diagnóstico. El tracto sinusal o fístula, llamada comúnmente, pero el nombre correcto es tracto sinusal, es una característica del absceso apical crónico. El diagnóstico se llama absceso apical crónico, ¿sí? No es absceso apical crónico fistulizado, eso no existe, ¿ya? Muy bien. Todos me han respondido, me perdí, perdónenme. La C. Correcto. ¿Qué nos dice? Paciente con cambio de coloración, discromía, pudo haber tenido una necrosis pulpar, seguramente. De repente me dejaron cemento radicular o de repente no hicieron una adecuada apertura cameral y quedó ahí restos de tejido orgánico. También puede suceder en la corona de la pieza 1-1. Pruebas pulpares y periapicales negativas y radiografía con imagen radiopaca intraradicular. Entonces,
Cuando yo veo imagen radiopaca compatible con material de obturación, diente previamente tratado. Ahora, que me digan aparte, de repente me pueden decir, ¿no? Y tiene una imagen radiolúcida con aumento de volumen extraoral, entonces asociado a absceso apical agudo. Estos diagnósticos, tratamiento endodóntico previamente iniciado y tratamiento endodóntico previo, suelen estar relacionados con los abscesos periapicales como tal, ¿no? Agudos, abscesos periapicales crónicos, periodontitis apicales agudas, crónicas, pueden estar relacionados. O acá de repente, acá no me dice más, entonces aparentemente está bien, y acá va para un poste y una corona, si fuera el caso, va para un endocrown, va por una restauración con resina, pero si acá me dicen, ¿no? Y que tiene un instrumento fracturado, entonces acá tengo que colocar también, ¿no? Con instrumento fracturado en tercio apical. Siempre debo de especificar. ¿Por qué? Porque de todas maneras ahí va a ir un retratamiento y tengo que ver qué tan complicado va a ser. En lo que les mencionaba, existe este tratamiento en condiciones pulpares. Ya hemos mencionado, ojo, toda la clasificación de lo que viene a ser lesiones periapicales. O de condiciones periapicales. Ahora, en condiciones pulpares, ¿cuáles son las condiciones como tal? Primero tengo a la pulpa clínicamente normal. Luego tengo a la pulpitis reversible. ¿Se acuerdan? Va paso a paso. La pulpitis reversible puede ser tratada, dijimos, con recubrimiento pulpar, directo o indirecto. El paciente no se atendió, sencillamente la lesión cariosa avanzó y luego llegó a una pulpitis irreversible sintomática primero, ¿no? El paciente le empieza a doler, a fastidiar de manera espontánea. Pasa unos 3 días y llega a una pulpitis irreversible asintomática. Entonces ya el paciente dice, ya me sané. No, mentira, eso entró en una fase de cronicidad. Ambos son biopulpectomías. Y eso puede llegar a ¿qué? A una necropulpectomía. Ahora, dentro de las pulpitis irreversibles asintomáticas, hay algunas 3 que no le vamos a llamar diagnósticos, sino que lo podemos conocer como si fueran también condiciones pulpares. ¿Por qué? Porque cumplen con las características de una pulpitis irreversible asintomática, pero tienen características propias. ¿Cuáles son? Una es la hiperplasia pulpar, el pólipo pulpar, ¿no? Que nosotros observamos, el aumento de tejido granulomatoso que va a salir a través de la cámara pulpar, ¿no? Característica de piezas permanentes jóvenes. La otra viene a ser la primera, esa es la primera. La segunda viene a ser una reabsorción interna. Está bien que prácticamente a veces o vemos de color rosada la corona cuando está en un estadio muy avanzado en la zona del tercio cervical, o de repente ni siquiera la observamos ahí, sino que vemos de repente que por un hallazgo radiográfico el paciente fue a hacerse un tratamiento de ortodoncia y me regresan la panorámica como tal, y yo veo ahí la imagen, ¿no? Veo una imagen, una apertura como tal, entonces estoy ante eso, un posible tratamiento a unas fuerzas mayores, a veces es idiopático, entre otros. Y la tercera es una calcificación pulpar, o puedo tener pulpolitos como tal, o puedo tener una cámara que sea sumamente estrecha. Entonces ahí tengo que tener bastante cuidado, ¿sí? Para hacer la apertura, por ejemplo. Y eso sigue siendo tratamientos biopulpectomías. Y aparte, en esas condiciones pulpares, los otros 2 diagnósticos son terapia endodóntica previa o tratamiento previamente iniciado. Previamente iniciado, alguien hizo la apertura, alguien trabajó, hasta instrumentó lo que fuera, perforó, lo que sea, pero fue previamente iniciado. Sí, yo veo una imagen radiopaca en compromiso con la cámara pulpar. Y tengo que poner ahí, si es que observo, ¿no? Asociado a qué diagnóstico, o de repente con instrumento fracturado, entre otros. O si no, también tengo esa opción, terapia endodóntica previa. Cuando ya por lo menos hay un conito de gutapercha por acá bailando, igual sigue siendo tratamiento endodóntico previo. Si sea uno solo. Está bien, puede ser no quirúrgico, que es el convencional. Puede ser quirúrgico, que puede ser las apicectomías, o puede ser pulpotomías como tal. Acá hay que tener bastante cuidado porque puedo poner defectuoso, puedo poner asociado a periodontitis apical si fuera el caso, pero ojo con este tipo de casos también, eso es como una recomendación, ¿no? Si yo observo, el paciente viene por tratarse una resina, ¿no? Y yo veo, ya voy a tomarle una placa
y veo de frente esto, yo no me puedo aventar a decir al paciente de frente, necesitas un retratamiento porque tienes una lesión periapical de gran tamaño. ¿Y qué tal si la endodoncia se la terminaron hace la semana pasada recién? Entonces tengo que hacer la anamnesis para eso, ¿no? Lo mismo que les dije, hace cuánto tiempo para ver si está en proceso de reparación o no. 15. La técnica de instrumentación coronoapical es recomendada para el tratamiento de... Algunos dicen la A, algunos dicen la C. La C, la mayoría, C, dice Jimmy, para cortarla. Necrosis pulpar, muy bien, es la C. Habíamos mencionado, de verdad que existen infinidad de técnicas manuales, ojo, eso es cierto. Las mayorías que se trabajan o que se piden para la parte netamente práctica, ya cuando hacemos pregrado en el mismo examen, son 3. Son la técnica convencional, las que trabajan con la Gestron y trabajan con los escariadores, la técnica ápico-coronal o llamada también técnica de step back o técnica de retroceso, ¿está bien? Que es la que vamos a trabajar primero el ápice y luego trabajamos tercio medio y tercio cervical, ¿cierto? La técnica de retroceso, la técnica retrógrada. Pero eso qué significa que si yo primero trabajo el tercio apical, voy a ir con mis limas hacia abajo, de frente, ¿cierto? Entonces, todo si es que estuviera en una pulpa viva no tendría problema porque no estoy traspasando nada. Pero si estoy ante una necrosis pulpar o una contaminación, el hecho de que yo baje, yo estoy traspasando microorganismos como tal. Entonces, la mayor cantidad de microorganismos siempre lo vamos a encontrar, he dicho hace un momento, en tercio cervical y tercio medio. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de túbulos dentinarios. Entonces, primero yo tengo que limpiar toda la parte tercio cervical y tercio medio para después, una vez irrigada, porque yo no puedo pretender irrigar solamente a mi entrada de conducto porque mi aguja es endodóntica y mi aguja, por más delgada que sea, no puede entrar trabada. La aguja tiene que estar suelta para que pueda haber un espacio para el turbillamiento, para el reflujo, para la salida. Y alguien tiene que aspirar. Entonces, si yo entro con mi aguja completamente atornillada, sencillamente puedo ocasionar una extrusión, aparte de que no va a ingresar. Entonces, hago el espacio correspondiente y voy irrigando, voy desinfectando, de tal manera que esto queda desinfectado, ojo, ¿sí? Y yo ya puedo ingresar con mi instrumento hacia la parte del tercio apical como tal a trabajar. Por eso es que es la corona apical, es la recomendada, ¿sí? Llamada también técnica de crown down, como se menciona ahí. Exacto, muy bien, doctor Sebastián. Técnica de crown down. Se usa en conductos curvos de preferencia también. Por la forma de preparación, mejora la irrigación en el sistema de conductos, porque obviamente estoy preparando el tercio cervical, tercio medio, entonces voy irrigando y cada vez puedo ir bajando más con la aguja para preparar, ¿ya? Y respeta la anatomía del conducto radicular. Y eso es lo que menciono, ¿no? Mire, todo el contenido. ¿Dónde está esto? Todo el contenido de tejido necrótico acá, ¿no? Todo lo morado que observamos acá. ¿Está bien? Observen acá y todo se supone que yo lo he retirado con el hipoclorito de sodio y después recién entro a explorar y a permeabilizar. Porque si yo entro antes de tiempo, como les dije, con la lima número 15, sencillamente puedo extravasar estos microorganismos hacia una zona que de repente estaba medianamente contaminada o no estaba del todo contaminada como tal. Crown down es la corona apical, es la misma, ¿sí? La técnica de Schilder, estamos hablando de una técnica ápico-coronaria, ¿ya? En el tratamiento endodóntico, los quelantes son recomendados para conductos amplios, conductos necróticos, pulpitis crónica, perforación de conductos, conductos calcificados. Muy bien todos. La finalidad de la exploración del conducto es que yo no puedo pretender trabajar una preparación biomecánica si yo no conozco el camino, si yo no conozco el conducto como tal. ¿Sí, doctora?
Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, voy a trabajar en este conducto si yo solamente estoy trabajando una sensación táctil y a través de radiografía. Entonces, primero, lo normal es explorar el conducto, conocer el camino, porque mi lima de repente me puede salir curviada, ya sé que tiene salidas laterales con algún tipo de laceración, pero por eso, si es corona apical, primero limpio y luego paso a mi exploración de conducto para conocer la anatomía como tal, porque si yo me meto de frente con una 15 de repente ahí, puedo perforar o puedo trabajar para poder saber qué instrumentos voy a trabajar, entre otros, ¿ya? Muy bien, la respuesta acá es la C, conducto calcificado. Entonces, ahora, los agentes quelantes podemos dividirlos en dos, ¿está bien? No son siempre parte de los irrigantes en todos los casos. Eso es en la parte de protocolos. Escuchemos acá algo, por favor, ¿sí? A ver, un ratito. Sí, muy bien. Ahorita paremos con las preguntas y los comentarios, ¿ya? Porque nos vamos a distraer. Muy bien. Como nos ha dicho la doctora en la última parte, tenemos dos tipos de quelantes. Espera, acá tienen el ADTA. No, no les puse los dos. Tenemos los dos tipos de agentes quelantes. Tiene el EDTA al 17% y el ácido cítrico al 10%. Hay otro llamado también EGTA, pero no es muy utilizado. Entonces, ¿qué sucede? Los agentes desinfectantes, para que nosotros tengamos una adecuada limpieza, nosotros vamos a trabajar con agentes desinfectantes antibacterianos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Hipoclorito de sodio en sus diferentes concentraciones, clorexidina al 2%. Esos son los antibacterianos, los desinfectantes. Y eliminan tejido orgánico, bueno, el hipoclorito, y eliminan microorganismos. Pero por otro lado, ninguno de ellos me elimina smear layer. Todo el barrido dentinario, todo el tapón dentinario se queda dentro de las paredes radiculares. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito, y ya he explicado, y no voy a volver a hacerlo, sí, porque eso nos va a tomar más tiempo y no vamos a avanzar. Yo he explicado que todo se queda con tapón dentinario, ¿no? Porque yo ensucié al momento de la biopulpectomía, ojo, biopulpectomía, dos objetivos, limpieza y conformación. Conformar en sentido cónico y limpiar, ¿por qué? Porque yo al limar estoy ensuciando, estoy limando, estoy generando puro debris dentinario, estoy tapando todo. Mientras que en la necropulpectomía no solamente es limpieza, confirmación como tal, sino que también estoy hablando de una desinfección, porque está completamente contaminado. Entonces yo necesito de tener un protocolo como tal, que me limpie toda la parte de microorganismos y que me limpie toda la parte de agente inorgánico, que no me logra limpiar los otros. Y todo lo inorgánico me limpia los quelantes. ¿Ya? Vamos por ahí. Ahora, la idea es potenciarlos. Potenciarlos vamos a trabajar de diferentes maneras solamente al final como protocolo de irrigación. Antes de usar mi medicación intraconducto o antes, un momento, no voy a responder todavía, o antes de realizar mi obturación. ¿Está bien? Eso va como protocolo. Pero como agente quelante, por el mismo hecho de que me ayuda a eliminar tejido inorgánico, para conductos calcificados, conductos estrechos, me puede ser de mucha utilidad, puede ser, si es cierto, siempre cuando yo lo trabaje, mi agente quelante se va a inactivar, o sea, no es que si alguna vez hemos tenido algún concepto de que yo utilizo un agente quelante y sencillamente lo dejo ahí, conducto estrecho, y llego a la siguiente sesión de la otra semana y aperturo y ya está abierto, no funciona así. El agente se inactiva a los 5 minutos y ya no pasó nada. Entonces yo tengo que irrigar y tengo que preparar. Para eso existen ya conductos calcificados, otra técnica. Utilizar limas especiales, pero no las normales, sino las tipo C. Se escribe C-Pilot, así como el lapicero Pilot, igualito. C-Pilot, C-Pilot se llama. Son limas especiales de punta cortante. Entonces, en esos conductos estrechos yo puedo trabajar de esa manera. Eso es lo que menciona la teoría. El detalle está que ustedes eso lo pueden trabajar tranquilamente con hipoclorito de sodio, en la verdad, con esas limas C-Pilot.
porque lo que pueden utilizar o lo que puede ocasionar en un conducto calcificado, si yo recién estoy ingresando y el manejo de repente manual por ahí recién estoy aprendiendo, más bien puedo crear una falsa vía. Entonces no es tan recomendable. Preferible utilicen ahí solamente su hipoclorito. Pero quelantes para conductos calcificados, ¿por qué? Porque hay gente que quelan, que quita los minerales como tal. Y tenemos, ¿no? Que previene el bloqueo apical, mejora la difusión de las soluciones por eliminación del barrido dentinario, se usa para la preparación mecánica en concentraciones del 17%, inclusive Ultradent ha sacado el 18% y de 3 a 5 minutos. Entonces el protocolo me dice, o lo activas 21 minutos, 3 ciclos de 20 segundos, o también esto funciona así, lo dejan actuar y los papers lo demuestran, los artículos lo demuestran. Todo es evidencia científica siempre, ¿sí? Lo dejan por 5 minutos actuar como tal y luego de eso ustedes en ese proceso van, toman su conometría, regresa, revelan y todo, pasó el tiempo y prosiguen suero, lavado con hipoclorito, suero al final y continúan con medicar o con obturar. Ahora, si acá se me ha quedado barrido dentinario, les repito, en realidad bastaría con que solamente laven con hipoclorito, entren con una lima de serie especial punta 8, ingresen cuarto de vuelta y retiran el barro dentinario. Que pueden hacerlo con el agente quelante, también pueden hacerlo con el agente quelante, porque les va a ayudar a eliminar ese barrido dentinario, pero siempre y cuando haya un instrumento que actúe y que lo active. Por sí solo tampoco no es que vaya a funcionar de esa manera, ¿no? Mejora la limpieza mecánica, acción antibacteriana. Ojo, con la acción antibacteriana se coloca porque de que la tiene, ¿ya? Pero en realidad es sumamente mínima y prácticamente no es tan llamativa como en los otros casos. Aumento de la permeabilidad dentinaria y conductos estrechos, como se había mencionado hace un momento. A ver. Cuando el conducto está cerrado, hola doctora Natalie, desde el tercio medio de la raíz hasta el ápice, ¿solo se puede utilizar EDTA? No. Si el conducto está cerrado, ahí, y tú observas en la radiografía que está cerrado y no puedes ingresar, y ya estás viendo en una radiografía, ojo, está cerrado, y has intentado primero con una lima 6 tipo C, está bien una lima 6 delgada. Tú metes una 15 de frente, más bien vas a meter más barrido dentinario y no vas a poder trabajar. Mandas a tomar una tomografía de campo reducido. No puedes utilizar algo si no sabes si de repente llegaste ahí o no. Puedes crear una falsa vía. Está bien, no se puede utilizar EDTA si tú ves que el conducto está cerrado, así como me lo estás mencionando. ¿Está bien? Hay que tomar una tomografía. Ese pilot se puede encontrar en la casa DentoShop, ¿sí? DentoShop BDW, los que están por el Colegio Ontológico de Lima Miraflores, o los vende Fanta también. Justo el próximo sábado hay un curso, están viniendo los de Fanta, o escriben por interno y ellos también los venden. Existen otras que se llaman C+, File, que son las de Dentsply, son puntas C cortante. Cualquiera de las tres casas lo vende. Y el ácido cítrico, ¿en qué caso se usa, doctora? En cualquiera de los dos. Puedes utilizar EDTA o puedes utilizar ácido cítrico. Son protocolos. Por ejemplo, justo ayer conversaba con un colega con el que vamos a ver un curso presencial, pero rotatorios, y hay un protocolo que solemos manejar, ¿no? Que es hipoclorito, EDTA, hipoclorito. Esa es mi escuela. Hay un doctor muy conocido, Jair Salas, que en paz descanse, arequipeño, el doctor, que tiene una escuela bien marcada de clorexidina y tiene también, y hay varias escuelas allá en Brasil que trabajan con clorexidina, ojo. Entonces, por ejemplo, justo hablábamos de eso, ¿no? Cómo vamos a enfocar la clase, porque él maneja su protocolo con clorexidina, ácido cítrico, clorexidina. Que tiene fundamentos científicos, también lo tiene. Que le esté dando resultado, también. Yo trabajo desde el diplomado, el primer diplomado que hice antes de la especialidad 2009 con este protocolo y me va muy bien. Entonces ya es cuestión de que ustedes vean la parte del sustento científico y cómo les va yendo en la parte clínica. Cualquiera de las dos son válidas. O que utilicen hipoclorito con ácido cítrico, hipoclorito también. ¿Sí? Acá
solamente netamente por la pregunta del EDTA. No, como no es una clase netamente irrigación, no he colocado todas las diapositivas, pero el ácido cítrico penetra y abre los túbulos dentinarios tan bien como lo hace el EDTA al 17%. Lo venden en la farmacia universal. La última vez mi residente me escribió que vendían, creo que, 1 litro 30 soles, si no me equivoco. Así que es un poquito más accesible. Observen acá. Tengo 3 tercios, tercio coronal, tercio medio, tercio apical. Uno lavado solamente con agua, otro lavado con EDTA. Entonces, y luego colocaba la solución irrigante. Solamente irrigación, no activación ni mucho menos. Miren hasta dónde pudo penetrar el irrigante acá, solo lavado con EDTA y acá con agua. Miren a nivel del tercio medio también se ve la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, a eso es donde se quiere llegar con el último lavado del hipoclorito de sodio, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ahí es donde, o el caso de Daniel Valencia, el otro doctor, ¿no? Hasta dónde quiere llegar él con su clorexidina, ¿no? ¿Por qué? Porque ya él abrió con ácido cítrico, yo abrí con EDTA. Entonces, eso es lo que necesitamos, que aperture. ¿Por qué? Porque en los túbulos dentinarios, ¿quiénes están? Restos orgánicos, endotoxinas, microorganismos. Necesitamos sacar todo eso. Si yo limpio todo eso, al momento de obturar, o mi cemento ingresa, o si hago una técnica termoplasificada, mi gutapercha también ingresa. En el tercio apical, por ejemplo, acá sí no se notó mucho por el hecho de que sabemos también que el diámetro de los túbulos dentinarios es menor. Pregunta 17. Acá hay una pregunta más. Vivo en Trujillo. Ojalá puedan darme algún contacto, quizás. Para el LETA lo venden en las tiendas, doctora. Para la C-Pilot. Doctora, a través del doctor Héctor, profesor Héctor, le doy el permiso para que a la doctora después le pueda facilitar mi número, porque voy a ir a hacer un curso presencial en Piura y de repente por ahí podamos llevarle las limas como tal. O si no, Listo. para proporcionarle los datos y de repente le puedan hacer el delivery también. ¿Ya? Ok, doctor, está bien. Yo lo ubico en el chat y le paso el número por interno. Ujú, sí, porque no tengo ahorita el número. Ya, perfecto, gracias. Listo. Doctora, le escribe al profesor, por favor. ¿Sí? Le escribe, por favor, gracias. Ya, ahora, 17. Es la alteración de la forma original del conducto radicular con la formación de un saliente o peldaño en el tejido dentinario. ¿Cuál viene a ser? A ver, les leo las respuestas. Miss, hace tiempo de Chiclayo no utilizaba la palabra Miss, Jorgito, seguro. Doctora Magali, también, le pide, pueden pedir mi teléfono sin problema, ¿ya? Ya, a ver, alteraciones. B. En Arequipa muy pronto, doctora, vamos a estar por allá. Escalón. Muy bien, el escalón. Entonces, ¿qué sucede? Miren acá. Estos son errores y esa es la parte, ¿se acuerdan? De accidentes y complicaciones que podamos tener al momento de preparar nuestros conductos como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una pérdida de longitud de trabajo, ¿sí? ¿Por qué puede haber una pérdida de longitud de trabajo? Un bloqueo del sistema de conducto radicular. ¿Por qué? Por presencia de Smith layer en el ápice radicular. Formación de escalones, que es lo que acabamos de comentar ahorita. Separación de instrumentos a nivel apical también puede suceder. Desviación de la anatomía normal del conducto. De repente, esto más sucede, ojo, con la preparación manual, porque si yo estoy yendo con una preparación manual como tal, a veces me puedo pegar a una u a otra pared como tal. Entonces no es la idea, ¿sí? Deformación apical, zipping del conducto, ¿qué pasa? Yo tengo mi ápice como tal y a mí me encanta preparar, trabajar en el tercio apical como pasó de repente en algún momento que he visto y termina así, ¿no? Termina completamente deforme. O también vamos a ver otras razones que pueden ser con o sin perforación apical. ¿A qué se puede deber?
a que son instrumentos que yo no he precurvado. Mi foramen es así de repente. Y como son instrumentos de acero inoxidable, se supone que yo, la 15 me puede tolerar, la 20 no tanto. Entonces, a partir de la 20, la 25, yo voy a tener que precurvar mis instrumentos. Si yo veo que es un incisivo lateral, que la mayoría termina ahí lacerado, por ejemplo. Entonces, tengo que precurvar mis instrumentos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo trabajo y de repente no precurvo el instrumento. Entonces, la 25 de repente ingresa a llegar a esa curvatura, ¿no? Ingresa esa curvatura, pero la 25 quiere recuperar su forma original y sale, ¿no? Entonces, de nuevo, ingreso, recupera esa curvatura y de nuevo trata de volver a su forma original de ahí. ¿Y qué está pasando en el ápice? De lo que era redondo se va volviendo oval, oval, oval y termino deformándolo como tal. ¿Puedo perforarlo? No puedo perforarlo también. Desgarro o perforación lateral de la pared. También puede pasar eso. Me emocioné. Esta es mi raíz de repente mesial como tal. Acá está la pared, acá está la furca. ¿Está bien? Entonces yo empiezo a preparar, a limar, y vinieron y se pusieron a conversar. Me dijeron, sí, y sigo conversando y estoy limando acá, y en eso veo un sangrado. El sangrado periodontal. El sangrado periodontal, cuando hay una sobreinstrumentación, cuando hay un stripping, cuando hay una perforación, es rojo vivo como tal. Ustedes por más que ríen, cuando es conducto, netamente el conducto pulpar, ustedes irrigan y van a ver que prácticamente se vuelve una solución oscura. Pero ustedes irrigan ahí o le puede arder de repente si ya estamos haciendo un sobrepase, o sencillamente de repente ustedes irrigan como tal y ahí lo que puede pasar, ¿qué cosa es? Sigue sangrando y sangrando y sangrando y tienen que hacer, ¿qué cosa? Un taponamiento con MTA, por ejemplo, ¿no? O una preparación inadecuada al conducto. Sobreinstrumenté, eliminé excesiva dentina radicular y me quedan unas paredes muy delgadas. ¿Y qué va a pasar? El pronóstico de la parte de rehabilitadora no va a ser bueno, o fracaso en limpieza en la conformación. Entonces, estos son los accidentes que pueden pasar. Formación de escalones, acá por ejemplo me faltó explicar, ¿no? Justamente por eso, por el hecho de no precurvar mi instrumento, me puede ocasionar eso también. Yo de repente tengo un conducto curvo, como me pasó una vez con un amigo, un cirujano, que me deriva para hacer un canino. Entonces, te lo tengo preparado, Rose, me dice, ¿no? Ro, te lo tengo preparado, Ro, ya está listo. Y así, sí, ya lo preparé todo, listo para que lo obtures nada más. Entonces, ¿qué sucede? Es sacar el canino y tenía una curvatura bien marcada. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente yo voy a tomar la conductometría porque es como un tratamiento previamente iniciado y mi conductometría se iba para allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? No habían precurvado el instrumento y habían perforado por completo. Suerte que era un canino y se pudo hacer una pisectomía, pero eso sucede porque por no chequear previamente la radiografía y no precurvar mi instrumento. Eso es en el peor de los casos. En el mejor de los casos tenemos esto de acá, que yo trabajo con un instrumento y yo ya estoy generando un escalón, porque no puedo avanzar más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir? Tengo que retomar. ¿Cómo voy a retomar? Hipoclorito de sodio, nada más. No meto ETA ni nada de eso porque puedo más bien desgastar y me puedo ir hacia otro lado. Hipoclorito de sodio y tengo que volver a una lima inicial, a una lima 10, a una lima 8 de repente y pegarme hacia la zona del verdadero conducto. ¿Me voy a demorar? Seguramente sí, me voy a demorar, voy a tener que pasar hasta lograr rellenar todo esto de acá. ¿En qué otros casos puede haber bloqueo del sistema de conducto radicular? Algo que siempre pasa, o a veces cuando recién están empezando, ¿no? El apuro. Están trabajando su técnica step back y de repente están con la, ya, liman base número 30 y pasan 35, 40, 45, 50. Entonces están 35, 40, 45, 50 y nunca tocaron a la lima maestra. ¿Qué nos dice la técnica step back? Retrocede 1, irriga 2 mililitros, siempre es la irrigada, lima maestra. Irrigas, bajas a 40, 1 milímetro menos, ¿no? Irrigas, lima maestra, irrigas, bajas a 1, 45 y así sucesivamente.
pero por ahorrar el tiempo me paso 3 instrumentos y de frente después, ay no, voy a mi lima maestra y perdí 3 milímetros o 2 milímetros. ¿Por qué? Porque se empaquetó todo. Tengo que recuperar eso sí, me voy a demorar el doble del tiempo. Entonces, que se les quede un dicho, doctores, el ocioso trabaja doble. Y muchas veces puede suceder eso, ¿ya? A ver, ahora, ¿qué nos dice acá? En caso de dientes anteriores con curvatura, hoy se me fue la pregunta. Disculpe, doctora, se me fue la... ya. En caso de dientes anteriores con curvatura pronunciada, es recomendable trabajarlo con sistema rotatorio o manual. Hola, Anthony, Jair. Lo ideal ahorita sí es trabajar con los sistemas rotatorios en el sentido de que te facilitan y que van de frente en realidad a la curvatura. No necesitas precurvar ni mucho menos, ¿ya? Pero si estamos trabajando con manual, no hay ningún problema siempre y cuando yo maneje la técnica adecuada. Precurvo mi instrumento y tengo que ir siempre bien centralizado. Si lo trabajo metódicamente, también puedo tener resultados favorables. Y la mayoría ha dado de respuesta acá la letra, pero haber respondido tu pregunta. La A. Paulita desesperada. La A con corchetes todavía. Muy bien, Paulita. La A. Nada. Entonces, ¿qué sucede? El pH es sumamente alto, ¿cierto? Como medicación intraconducto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Neutralizar esa acidez que proviene. Entonces, ahí nosotros estamos observando el hidróxido de calcio por lo general viene químicamente puro. Es amorfo, espino, posee marcadas propiedades básicas, nos dice pH muy alcalino, 12.4, 12.5, tiene una disociación iónica, se divide en iones calcio, iones hidroxilo, y eso es lo que hace que explique bien la acción sobre los tejidos, y tiene estas características, ¿no? Punto de vista biológico, si hay algún tipo de sobrepase, por ejemplo, con un cemento sellador a base de hidróxido de calcio, dependiendo de los otros compuestos, no me va a causar tanto problema de repente al momento de la reparación. Antimicrobiano definitivamente y mineralizador, lo que les decía, ¿no? ¿Se acuerdan? En una sobreinstrumentación lavamos con agua de cal y luego ¿qué hacemos? Empaquetamos todo con hidróxido de calcio. ¿Qué me genera? Me genera una pequeña barrilla, un pequeño tope apical como tal. Al generarme ese tope apical como tal, entonces ahí yo qué hago, en la siguiente sesión ya bajo un instrumento como tal y con el tiempo eso se va a ir mineralizando. Eso es lo que me hace el hidróxido de calcio. Consistencia granular debido a la solubilidad baja del carbonato. Si utilizamos con medicaciones, ojo, con otro tipo de medicaciones, puede haber una disminución del pH y tiene un efecto antiséptico lento, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que trabajarlo, como les dije, por lo menos 7 días en realidad. Trabajamos menos tiempo de eso. ¿En qué caso puedo utilizarlo 2 o 3 días? Así como un tema, no que les vaya a venir en la pregunta, sino porque seguramente realizan ustedes su práctica diaria, ¿no? Si tengo biopulpectomías, ojo, las biopulpectomías las puedo trabajar en una sesión. Las necropulpectomías con lesiones periapicales en 2 sesiones. Si yo tengo biopulpectomía, si no me alcanzó el tiempo, de repente por lo menos tengo que haber preparado hasta una 25 o hasta una 30, una básica manual, para dejar mi hidróxido de calcio ahí, ¿ya? Entonces, como es un albío como tal, entonces a los 3 días puedo retirar porque yo no necesito en realidad de repente de que elimine tejidos, microorganismos, ni mucho menos. Pero sí lo debería dejar por 7 días porque hemos mencionado en el caso de hidróxido de calcio, porque está demostrado que en 7 días también ayuda hasta un 92% en eliminar todo lo que viene a ser tejido orgánico. Entonces funciona muy bien también. Me puede ayudar. ¿En qué casos? En esas premolares que tienen istmos, por ejemplo, en los que yo necesito trabajar. Aunque lo ideal también es ahí utilizar las puntas de ultrasonido. ¿Ya? 19. Es una desventaja del hipoclorito de sodio como irrigante endodóntico. ¿Cuál es? La D, todos dicen la D. Muy bien.
A ver, vamos a ver si es la D entonces. Entonces, ¿qué sucede con esto? No remueve barrido dentinario, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? No disuelve tejido orgánico, mentira, disuelve tejido orgánico, por eso es el gol estándar. No tiene acción bactericida, bueno, tiene acción antibacteriana. Carencia de acción blanqueadora, bueno, me faltó la Q, no, blanquea hasta la ropa, así que bastante cuidado con el tema del campo de los pacientes, por favor. Elevada tensión superficial, no. Ojo, acá tengan bastante en cuenta esta característica. Muy bien, absolutamente todos han contestado bien. Para el barrido dentinario, sí deciré, es el quelante. Para el barrido dentinario es el quelante. Elevada tensión superficial, hemos dicho algo que tienen que tener en claro. Un adecuado o una solución irrigante ideal es que tenga una baja tensión superficial. ¿Está bien? El hipoclorito tiene baja tensión superficial, la clorhexidina tiene baja tensión superficial también, lo que permite que prácticamente sea un ángulo de contacto cero. Cuando han hecho seguramente pruebas en la universidad en biomateriales, ¿no? Y trabajaban, por ejemplo, una platina de vidrio y tenían una gotita de agua, una gotita de alcohol, prácticamente ángulo de contacto, les mandaban a medir, era literalmente cero, ¿no? Pero ponían una gota de vaselina, de glicerina, por ejemplo, y quedaba ahí, ¿no? Ángulo de contacto ya era mucho mayor. A eso es lo que necesitamos, que el ángulo de contacto sea casi cero para que pueda discurrir bien por los túbulos dentinarios. No remueve el barrido dentinario, no. Por eso es que no es una solución ideal. O sea, es el gol estándar dentro de lo que tenemos, pero no es el ideal porque no remueve barrido dentinario. Como bien dijo la colega, los únicos son los agentes quelantes. Ahora, hay una propiedad que quiero que se las quede bien marcada acá. Todo, exacto, muy bien, doctor Carlos. Todos deben tener baja tensión superficial. ¿Cuál es el detalle? Miren, acá la citotoxicidad. Entonces, ¿qué sucede? El hipoclorito de sodio de por sí es citotóxico. ¿Está bien? Entonces, esa citotoxicidad, como hemos mencionado, va a funcionar de manera excelente si es que yo estoy trabajando dentro del conducto dentinario. Hasta ahí me voy bien. Me va a funcionar todo lo que ustedes quieran porque elimina todo el tejido orgánico. Pero una vez que paso el tejido hacia las zonas de tejido periapical como tal, hay un pequeño sobrepase, olvídense. Las lesiones que puedan causar también son muy altas o son muy graves. ¿Por qué? Porque es citotóxico justamente. Dentro del conducto me funcionó bien, pero fuera no. Puedo llegar a necrosar tejidos, puedo causar hasta problemas neurológicos, puede haber compromiso en la vida del paciente. De verdad que un accidente con hipoclorito de sodio se puede complicar, sí se puede complicar. Entonces, tenemos acá el hipoclorito de sodio, amplio efecto antibacteriano, elimina tejido vital y no vital, ya dijimos, destruye microorganismos, esporas, todo lubricante, tensión superficial baja, vida media, almacenamiento prolongado y bajo costo porque nosotros mismos lo podemos preparar, ¿no? Irritante, citotóxico para el tejido periapical, sabor desagradable, y lo que acá se menciona, ¿no? Por sí solo no remueve el barrido dentinario, sobre la materia orgánica y sobre microorganismos. Por eso es que nosotros necesitamos al final de ¿qué? De un protocolo de irrigación como tal. Pregunta número 20. El cemento endodóntico de Grossman es a esa facilita. Muy bien a todos los doctores. Los 200, wow, no batió récord. 229, hemos llegado hasta 234, creo. Esa base de óxido de zinc genol, exacto. Entonces, tenemos diferentes tipos de cementos endodónticos de acuerdo a su composición. A base de óxido de zinc-genol, a base de hidróxido de calcio, a base de resina, ¿está bien? Resina epóxica y resina metacrilato, puede ser las dos. A base de ionómero de vidrio, tenemos a base de silicona también, tenemos a base de MTA y ojo, no es que sea netamente de MTA como tal, sino que tiene partículas de MTA, ¿ya?
y tenemos también a base de los cementos biocerámicos selladores como tal. El primero es el hidróxido, es a base de óxido de zinc-fenol, ¿no? Uno de los primeros que salió en realidad. Ahora, ¿cuál es la proporción de la mezcla? Acá varía, porque ¿qué sucede? Con el cemento, por ejemplo, la vez pasada estuvimos trabajando en el laboratorio en la universidad de la que provengo, con un cemento que se llamaba Endosiler, si no me equivoco, que es una cajita blanca con roja, ya que es a base de hidróxido de calcio. Entonces, esa, por ejemplo, viene con un dispensador como tal, ¿sí? Viene con un dispensador y viene con un gotero y te dice con el dispensador una cucharita y 4 gotas y sale la mezcla. Con los cementos Grossman o el mismo cemento Endofil, por ejemplo, que usamos en algún tiempo, no te viene la proporción, o sea, no te viene la cucharita proporción, mezcla. No sabes cómo decir 1 a 1 si ni siquiera tienes el gotero, no tienes una cucharita que te diga una proporción tipo el ionómero. Entonces ya ahí tienes que ir viendo más o menos de acuerdo a la pericia, de acuerdo a lo que te han enseñado en pregrado y de acuerdo a la experiencia propia tienes que ver. ¿Cuál es el detalle? Que la pasta que nosotros vayamos a trabajar netamente tiene que ser, cuando ustedes espatulan, tienen que formar unos hilos, ¿no? Justo ahora conversando con mis profesoras de San Marcos, me comentaban, ¿no? Que ahora le conocen como los hilos de miel, le conocen así. Entonces, la idea es que ustedes espatulen ese Grossman como tal, tienen la platina, suben la espátula y se tienen que formar unos hilos. Si ustedes ven que es muy aguado, no sirve. Si ven que levantan y hay gránulos todavía, no. Entonces, esa consistencia, esa es la adecuada. Como les repito, hay algunos que he visto que llevaron esa vez, que tienen sus dosificadores, pero estos cementos por lo general no suelen tener. Entonces, es polvo líquido, esa es la composición general, óxido de zinc 42%, resina 27%, su carbonato de bismuto 15 partes, sulfato de bario 15 partes, entre otros. Y el líquido viene a ser el eugenol, ¿no? Tenemos el endofil, tenemos el filcanal, por ejemplo. Hay otros también que nos dicen, ¿no? Tiene buen tiempo de trabajo, 20 minutos, buen corrimiento, se esparce bien. Radiopaco, ustedes pueden obturar con este, si han hecho una adecuada limpieza con ultrasonido y todo, su eugenol, su óxido de eugenol va a llegar a obturar esos conductos también. Acción antimicrobiana, es adhesivo a las paredes dentinarias. ¿Por qué menciono esto de la adhesividad? Porque hay un cemento, por ejemplo, que aparentemente es muy bueno, pero hasta por el nombre uno podría pensar, pero que no tiene esa propiedad de adhesividad, que es el cemento a base de MTA, el MTA Filapex. No digo el MTA, ojo, nuestro MTA reparador, no. Estoy hablando de un sellador endodóntico que se llama MTA Filapex, que les venden 2 sachets así como si fuera Dical, o les venden un clicker. Entonces, en ese caso, ese cemento tiene partículas de MTA, como les menciono, y que siempre teníamos ese problema ya en Bauru, o justo un amigo mencionaba, ¿no? Doctor Fabio, mi profesor, ¿no? ¿Qué pasa? Porque siempre que trabajo con ese cemento, obturo y el rehabilitador viene así, porque desobtura y se sale todo, ¿no? Y Christopher, mi amigo, trabaja excelente. Entonces justamente venía el tema de la adhesividad, que no se pegaba bien a las paredes. Entonces un tip, podría decirles, para ese tipo de casos, no siempre, solamente para esos casos de cementos que no son muy adhesivos, nos mencionó que era lavar la parte final, luego de tu suero fisiológico, una pequeña irrigación con alcohol nada más, aspiro suficiente. ¿Para qué? Para deshidratar las paredes dentinarias para que pueda penetrar exclusivamente ese tipo de cemento. Él es speaker de Angelus en Brasil, así que no nos dio la evidencia científica, solamente nos mencionó como un tipo, como tal, ¿no? Pero puede ser una consideración. Sellador con alta proporción de eugenol, es muy irritante y con propiedades químicas y físicas deficientes y presenta reacciones de proceso inflamatorio crónico. Entonces, ¿qué sucede? Puedo yo tener una extravasación, de repente tengo una lesión periapical de gran tamaño y preparé y sobreobturé. No sobreobturé de repente con cono de gutapercha, sino solamente metal, solamente cemento como tal.
Entonces, ¿va a lograr reabsorberse? Sí, va a lograr reabsorberse, va a lograr hacer la reparación también, pero va a demorar, como les dije, lo que de repente con el AH+, que es el gold estándar, que es un cemento a base de resina epóxica, o en otros países lo venden como Topsil, con esos, por ejemplo, tranquilamente ustedes pueden sobrepasar y no van a tener mucha reacción. Algunos cementos a base de hidróxido de calcio, algunos, ojo, también. Biocerámicos, ni qué decirle, ese les ayuda a reparar en uno. Pero en este caso no, en el caso del óxido de zinc-fenol, perdón, ustedes hacen ese traspase y lo único que van a ocasionar más bien es de que demore esa sanación, demore esa reparación como tal, ¿no? Lo que yo pude haber hecho de repente en 2 meses en una reparación, va a terminar siendo en 4 meses tal vez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es irritante, ¿ya? Para la mezcla del agua de cal es 0.015 gramos aproximadamente, le menciona, de hidróxido de calcio con 0.030 de agua. Pero un suero fisiológico no vas a tener una concentración ideal. Coloca solamente 2 porciones de 2 cucharitas de hidróxido de calcio y utiliza 5 mililitros de tu de suero fisiológico como tal y espera, o 10 mililitros mejor dicho, y espera que se decante, ¿ya? La preparación del hipoclorito de sodio, dependiendo de la preparación que quieras trabajar. Si es químicamente pura, ay, ¿qué pasó acá? Si es químicamente pura, puedes trabajarlo directo, si no lo puedes trabajar al 50%. Más fácil, ¿no? En vez de que estés haciendo... O también hay una clase que es de conversión netamente, ¿no? Pero eso es otra clase aparte, ¿ya? Que lo podemos mencionar después si no. Que hay una conversión para trabajar. Si no, lo pueden trabajar del químicamente puro de repente, mitad, como tal. Ahora, ¿cuál es el diámetro de ensanchamiento apical mínimo que garantiza una adecuada instrumentación y obturación de los conductos radiculares? B. Acá sí van a haber varias respuestas, creo. ¿Qué era eso? Ya. B, B, D, D. Ya. Muy bien. Nos quedamos ahí ya con la B y con la D. Ya no escriban más, por favor. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá hay un detalle sí que es bastante particular que les quería compartir. Lo que pasa es que siempre, me he matado buscando, les voy a ser sincera, todo el tema para poder compartirles con bibliografía y todo lo demás, ¿sí? El detalle está en que de acuerdo a los libros, que son de donde se basan por lo general para el examen ENAO como tal, mencionan que la respuesta es 0.25. ¿Está bien? Ellos mencionan que esa es la preparación básica apical correcta. Ahora, eso siempre y cuando estemos trabajando con una técnica manual, conductos curvos, en las que yo sé muy bien que de repente se va a hacer complicado, por eso dice apical mínimo, ¿no? Se me va a hacer complicado llegar con una 30, precurvar con una 30. En realidad, desde hace un buen tiempo ya se sabe, es sabido por toda la comunidad de la especialidad, que lo mínimo que yo debo de trabajar es un 30, mínimo. Y desde hace un par de años hay papers también que te mencionan que ojalá la mejor obturación o la mejor preparación que uno pueda dar es hasta de un 35 inclusive. Mínima, estamos hablando, mínima, ojo. ¿Está bien? Se supone que tiene que ser la misma anchura del diámetro del instrumento memoria, ¿no? A ver, acá estamos confundiendo, doctor Carlito. Aquí estamos hablando justamente a qué ancho vamos a llegar al instrumento memoria. Ya, acá estamos escogiendo cuál va a ser nuestro instrumento memoria. ¿Está bien? Entonces, como les repito, los libros te dicen máximo no hay, doctora. El máximo es de acuerdo a la anatomía del conducto radicular. Yo no puedo decir, o no es una regla que me indique que
de acuerdo a eso, 4 instrumentos más o 5 instrumentos más y acabo en el 50 y acabo en el 55 para todas las reglas. No, no. Porque de repente estoy hablando de un diámetro 30 y es un canino de 31 milímetros. ¿Y qué hago preparando con mi regla de 4 instrumentos más y me quedo en el 55 y me quedo ahí en la mitad? Ahí voy a tener que seguir de largo, un 80, y más teniendo en cuenta todavía que el diámetro vestíbulo palatino es completamente diferente. Entonces, que les pregunten eso, en realidad ya sería un poco trillado y un poco antiguo, y sería hasta 4 o 5 instrumentos más de la lima maestra como tal. Pero netamente en la vida real es de acuerdo a lo que la anatomía nos indique. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si le dan las preguntas van a tener que marcar 25 porque es lo que dicen los libros como tal y es lo que siempre han marcado en las respuestas los exámenes ENAU. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos acá un canal, ¿está bien? Tenemos acá un conducto inguinal, un conducto segmentario, la construcción apical. Entonces, ¿qué nos dice? El tamaño de la instrumentación apical puede ser importante para la eliminación eficaz de las bacterias y se consigue una curación más rápida de lesiones periapicales. Entonces, este es el tope apical. La pregunta es justamente esa, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo que yo debo preparar acá para estar segura de que sí voy a estar trabajando bien? El mínimo apical. Entonces, el mínimo apical, de acuerdo a los libros, les repito, y de acuerdo al examen, la respuesta es un 0.25. Ahora, de acuerdo a los papers, ya nos indican que puede ser un 0.30 o 0.35. La respuesta tenemos que marcar de acuerdo a lo que nos dicen los libros, que es el 0.25. Ahora, ya si estamos hablando de casos clínicos como tal, eso depende de la anatomía y depende del diagnóstico. Porque si yo tengo una lesión periapical en un incisivo central inferior, yo no puedo decir voy a trabajar solo hasta un 20. Por ejemplo, un incisivo central inferior, lo ideal sería trabajar hasta un 30, normalazo, sin problema. Pero de acuerdo a esa teoría, hasta un 25. Si yo tengo un absceso apical agudo acá, ¿qué pasa? Como dijimos, hay una reabsorción en ese tercio apical. Entonces, mi conductometría con una 15 va a bailar y se va a pasar. Prácticamente mi conductometría, mi ajuste va a ser hasta con un 25 de repente manual. Y en ese caso, ¿qué voy a tener que hacer? Preparar, ampliar hasta un 35 muchas veces de repente, ¿no? Para no desgastar mucha pared dentinaria. Porque yo necesito limpiar bien ese foramen apical como tal. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde varía de acuerdo al diagnóstico como tal. Entonces, la pregunta dice bien clara, ¿cuál es el diámetro de ensanchamiento apical mínimo que garantiza una adecuada instrumentación y obturación de conductos radiculares? De acuerdo a los libros que hemos estado revisando para esto, es el 0.25, ¿ya? Yo les aconsejaría que ya netamente para su práctica privada, clínica como tal, trabajen con una lima número 30 como mínimo. ¿Está bien? Estamos hablando de la lima que va a determinar nuestro tope apical, nuestra lima maestra. Repito la pregunta. Tienen que leer bien la pregunta, por favor. ¿Cuál es el diámetro de ensanchamiento apical? Ensanchamiento apical. Ensanchamiento apical. ¿Qué implica esto? ¿Hasta dónde voy a preparar apicalmente? ¿Hasta qué número voy a ensanchar apicalmente? Y a partir de ahí voy a empezar a trabajar. Por eso justamente les decía, ¿no? ¿Cuál va a ser mi lima maestra como tal? No mi lima de ajuste apical. Mi lima de ajuste es mi lima de conductometría. ¿Cuál es el diámetro de ensanchamiento apical mínimo? ¿Hasta qué número voy a preparar mínimo para que pueda yo garantizar una adecuada instrumentación? Entonces, justamente esa es la lima maestra. ¿Está bien? ¿Hasta cuánto va a ser mi lima maestra, en otras palabras, para que yo pueda asegurarme que voy a tener una buena obturación y todo lo demás? Vuelvo a repetir, los libros mencionan que es un 25 como tal. ¿Está bien? Que el instrumento memoria puede ser un 35, por eso les decía, ¿no? En realidad sí, o sea, acá te hablan de un mínimo. El mínimo ellos te dicen que es 25. Tu instrumento memoria puede ser un 30, puede ser un 35, puede ser un 40, un 45. ¿De qué depende? La anatomía. Un conducto distal, por ejemplo, una molar inferior, tienes una conductometría de 20, no vamos a trabajar un 25. Tenemos que ampliar por lo menos hasta un 40. Yo tengo un incisivo central superior,
Yo no jamás voy a trabajar un 25, voy a trabajar justamente como dice el doctor Carlos, hasta un 35, es lo mínimo que yo debería trabajar, para, así sea una biopulpectomía, para asegurarme de que está con todo completo. Pero tienen que leer bien la pregunta. Dice, ¿cuál es el diámetro de ensanchamiento apical? ¿Hasta cuánto voy a ensanchar? ¿Hasta cuánto voy a preparar en mi tercio apical? ¿Cuál va a ser mi lima maestra mínima para que pueda yo tener una buena instrumentación? Los libros nos dicen 25, perdón, ya me han dicho 25. ¿Está bien? Y después ya deciré, después ya retrocedo con otras limas más gruesas, pero no el diámetro apical. Después sigues con tu técnica de stick back convencional. ¿Está bien? Aquí ustedes ya llegaron a su lima maestra. Creo que la parte de técnica de stick back no la tienen muy clara, me parece. Entonces vamos a repasar un poquito eso porque me parece que por ahí estamos teniendo un poquito de detalle. Entonces yo preparé con una lima número 10, por ejemplo, mi conductometría fue una lima número 10. ¿Ya? Y acá estoy con un número 22. No se ve, ¿no? Acá estoy con una número 10, 22 milímetros, ¿ya? Entonces lo que yo hago es ensanchar. Mi técnica step back me dice que yo ensanche eso para tener una preparación básica apical, para tener una lima maestra. Entonces yo preparo con la 10, preparo con la 15, ensancho, preparo con la 20, luego preparo con la 25 y acá ensanché con mi 25. Y esta es lo que se menciona acá. ¿Cuál es el diámetro de ensanchamiento apical mínimo con el que yo me puedo asegurar que voy a tener una buena instrumentación? Según los libros, le repito, sigue siendo 25. Según los papers, ya es un 30. Entonces llegué a una 25. Entonces mi lima maestra viene a ser una lima K25 a 22 milímetros. Esa es mi lima maestra. Lima K25, 22 milímetros, o esa también llamada mi preparación básica apical. Y luego ya empiezo, ¿qué cosa? A retroceder, la técnica step back. Entonces luego retrocedo. ¿Cómo es? Retrocedo 1 milímetro, ¿no? Entonces aumento acá un escalón, 30 número 30, 21 milímetros. Irrigo 2 mililitros y nuevamente regreso a ¿quién? Regreso a mi lima manual, a mi lima maestra, siempre a mi lima maestra, ¿para qué? Para poder unir esta escalerita que he formado yo, ¿no? Y limo y ya está. Luego de eso irrigo 2 milímetros de nuevo, mililitros, y nuevamente amplío un poquito más, ¿no? Amplío y llego acá a un 20 milímetros. Y luego sigo con la 25 y así sucesivamente. De eso se trata esa técnica, ¿ya? De eso se trata esa técnica de step back, de ir retrocediendo, bajando 1 milímetro, pero siempre volviendo a mi lima maestra. ¿Está bien? Que son valores estandarizados para un buen sellado. Como un mínimo debe ser con una lima de 0,25 según la teoría, es la misma de Schiller. Exacto, sí, doctor Carlos, es la misma. Entonces, acá, ahora, una pregunta decía, una de las preguntas de la doctora me decía, ¿no? ¿Hasta cuál debe ser el máximo de instrumento? O sea, ¿hasta cuándo voy a bajar yo? Ese es, perdón, 20 milímetros con una 35, ¿no? Acá ha sido una 40, acá ha sido una 45. Por eso les decía, no existe una receta que les diga, baja 4 y llegas hasta tu 55 y ahí acabas. Si les preguntan eso, de verdad no está bien formulada la pregunta, pero ponen 4 o 5 instrumentos más, ¿ya? Pero en realidad es netamente dependiendo de la anatomía radicular. Imagínense que estoy con un remanente radicular trabajando y quiero salvarlo. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta donde me dure nada más, pues hasta donde pueda llegar. De repente acabé un 45 y ahí acabó el diente, nada más, puede ser. O como le dije, estoy con un canino súper largo.
Entonces mi lima 55 se quedó en el tercio medio. Tengo que subir y tengo que seguir bajando con mi instrumento. Netamente depende de la anatomía, ¿ya? Ahora, pero mejor regreso porque hay una pregunta antes, creo, antes de que se empiecen a contestar con todas las preguntas se me pierdo. Ah, ya. De nada, doctores. Ya, ahora sí, seguimos. ¿Cuál es el tratamiento de endodoncia para un pólipo pulpar? Ya se nos va a acabar la hora. Ah, esto sí lo hemos mencionado y lo hemos explicado, ¿ah? No tienen de qué, chicos queridos. La A, la C, la C, la A. Ya. Ya, entonces vamos a recordar esta pregunta. ¿Cuál es el tratamiento en endodoncia para un pólipo pulpar? ¿Qué dijimos? Dijimos que teníamos nuestras condiciones pulpares, ¿cierto? Teníamos nuestras terminologías pulpares. Pulpa clínicamente normal, ¿qué sigue? Pulpitis reversible, ¿qué sigue? Pulpitis irreversible, sintomática, asintomática, ¿se acuerdan? Necrosis pulpar, tratamiento endodóntico previamente iniciado y tratamiento endodóntico previo. Y dentro de esas también hay otros 3 nombres que están en esa clasificación que no los acabo de mencionar, pero que los voy a decir ahorita, pero sí los dije hace un momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una pulpa clínicamente normal, restauración. Pulpitis reversible, recubrimiento pulpar directo. Pulpitis irreversible, sintomática o asintomática, biopulpectomía. Necrosis pulpar, necropulpectomía. Tratamiento previamente iniciado, tratamiento endodóntico previo, retratamiento. ¿Vamos bien? Ahora, existen casos, como les mencionaba, hay 3 términos que también están incluidos en esa clasificación, que son el pólipo pulpar o la hiperplasia pulpar, que es la reabsorción interna y que es se me fue el nombre, calcificación pulpar. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de ellos tiene sus 3 características propias, ¿no? Pólipo pulpar, dijimos todo ese acúmulo de tejido granuloso que sale a través de la cámara. Reabsorción interna, dijimos, dentro de la raíz, ¿no? O la coloración rosada de la corona. Y calcificación pulpar, que prácticamente no tiene tejido pulpar o hay pulpolitos. Pero dentro de todas esas características, si ustedes observan, ellos no tienen dolor espontáneo, ellos tienen dolor provocado. Algunos tienen dolor provocado netamente ante un estímulo. Otramente son con temas de hallazgos y no pasó nada. Entonces estamos ante una lesión pulpar vital, está bien, pero que es irreversible ya, que yo no voy a trabajarlo con un recubrimiento pulpar. Entonces, prácticamente esas 3 vienen a ser dentro de una pulpitis irreversible asintomática, la provocada. ¿Se entiende? Esas 3, pólipo pulpar, reabsorción interna y calcificación pulpar, podríamos decir que están incluidas dentro de la pulpitis irreversible asintomática o crónica o la que es provocada. Pero ¿por qué no la clasificamos ahí? Porque hemos dicho que esta clasificación netamente se basa en las condiciones clínicas y cada una de ellas tiene características particulares. El pólipo pulpar tiene su característica, la reabsorción interna tiene algo que lo caracteriza, la calcificación pulpar también. No es convencional a las otras lesiones pulpares irreversibles asintomáticas, ¿entiende? Entonces, por eso es que están incluidas ahí y el tratamiento viene a ser una biopulpectomía, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? Pulpitis hiperplásica, la caries dental invade la pulpa dental. Sobre todo está caracterizado con dientes inmaduros con ápices abiertos, ¿ya? Comunicación con cavidad oral, drenaje exudado inflamatorio, inflamación aguda C, proliferación del tejido inflamatorio crónico, tejido epitelial escamoso estratificado. Radiográficamente ustedes van a ver y ven ahí el tejido pulpar y prácticamente con la pieza dentaria en una sola. Entonces, eso es una pulpitis hiperplásica. Y esto es lo que le acabo de mencionar. Tratamiento, restauración si es que lo necesitara, si no, no. Recubrimiento pulpar,
biopulpectomía, necropulpectomía, y miren, estos tres colores acá los he puesto, ¿por qué? Porque están incluidos dentro de la pulpitis irreversible prácticamente, ¿no? Pero cada una de ellas tiene sus características propias, por eso es que se llaman condiciones de la pulpa, están dentro cada una como una clasificación aparte. Y estos son retratamientos. Muy bien. Vamos terminando. Está indicada la aplicación de gutapercha caliente inyectada, termoplastificada, cuando el ápice radicular está incompleto. B, el clínico no domina la técnica a condensación lateral. Ah, eso viene en el otro no. C, la endodoncia se realiza en una cita. D, el diagnóstico clínico es pulpitis irreversible sintomático. E, existen irregularidades en el conducto. Dicen la, todos dicen la E. ¿Será cierto eso? Excelente, es la E. ¿Qué implica la aplicación de gutapercha caliente inyectada? Esta es parte de una técnica, ojo, esa es es la segunda parte de una técnica que se llama onda continua. La primera es un transportador de calor, corta gutapercha, o sea, meten su gutapercha 20 milímetros, con cemento, obviamente, su cono maestro, meten un transportador de calor a 18 milímetros y cortan y sacan la gutapercha y se quedaron con los 2 milímetros abajo. Entonces ahí atacan y luego empiezan con una pistola o depende del instrumento que tienen ahí, a inyectar gutapercha. Es una gutapercha que se llama en fase alfa, que vienen barras de gutapercha. Empiezan a inyectar la gutapercha, atacan y atacan. Entonces, ¿por qué no se aplica gutapercha caliente inyectada de frente en una sola sesión? O sea, no porque yo no lo hice en primera instancia. ¿Por qué necesité poner mi cono? Porque justamente es una termoplastificada que donde hay espacio se va a ir y yo voy a atacar y se va a ir. Es muy, muy fluida. Cuando el ápice radicular está incompleto, no, a mí se me va a traspasar definitivamente. Cuando el clínico no domina la técnica de condensación lateral, imposible. Para que nosotros podamos utilizar bien la parte de tecnología, se supone que debemos de conocer bien los principios biológicos. Podemos tener el mejor motor, el mejor radiovisógrafo, el mejor equipo del mundo, microscopía, todo lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Pero si yo no domino toda la parte de técnica manual, no tengo esa pericia, esa destreza, entonces no me va a servir de mucho. Los aparatos no van a trabajar por mí. Y sobre todo, enlazando siempre con la parte biológica. ¿Está bien? La endodoncia se realiza en una cita, no, en la endodoncia puedo trabajarla en 2 citas, en 3 citas, dependiendo del grado de contaminación, lo que fuere, y puedo trabajar con un tapercha inyectada también. Cuando el diagnóstico clínico es pulpitis irreversible sintomática, no tiene nada que ver. Esta gutapercha, para cualquier tipo de diagnóstico como tal, la puedo trabajar, excepto cuando tenemos ese tipo de problemas. Cuando hay irregularidades en el conducto, obviamente. Si yo tengo conductos en C, por ejemplo, ¿no? Esos conductos de las segundas molares inferiores. Esos conductos de las segundas molares inferiores son en C. Entonces, ahí sí yo necesito inyectar la gutapercha e ir atacando. ¿Por qué? Porque prácticamente no voy a tener algo bien uniforme. Ahí yo sí, sencillamente, imagínense hacer una condensación lateral. O en caso de reabsorción interna. O en casos de, incluso de los caninos superiores. Porque ustedes van a ver unas radiografías bien bonitas así, ¿no? De tu canino inferior, bien obturadito, mesodistal. A ver, saquen ese diente y tómenle un vestíbulo lingual. Van a ver que prácticamente está bien obturado una parte y van a quedar otros restos sueltos. Y no es la idea. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo irregularidades, lo ideal es trabajar con gutapercha caliente. En su cualquiera, no solamente inyectada, en cualquiera de sus presentaciones termoplastificadas. Y esta es la técnica de onda continua, ¿no? Estos son los iniciales, ahorita hay un montón de aparatos, en realidad diferentes marcas. Este es el de Dentsply, este es el de BFIT, el de BDB. Ambos tienen, mira, un transportador de calor. Ustedes se aplastan acá, nada más en esta gomita, y esta punta se calienta. Ingresan, y esto quema, y cortan la gutapercha. Y por acá, esto es como una pistolita. Acá vienen los pellets de gutapercha. Ustedes abren acá y colocan su gutapercha. Y de ahí van limpiando. Presionan acá nada más
y la gutapercha va saliendo y va saliendo y van inyectando. Entonces ustedes van inyectando 2 milímetros, le va botando, retiran, atacan. Nuevamente van llenando, retiran, atacan. Y así van a tener que trabajar. Miren, estos son, este es el que inyecta, este es el que transportador de calor y este es el de inyección y estos son los atacadores. Y esa es la técnica, ¿no? Van inyectando y les permite trabajar toda esta anatomía de acá. Conductos en C, justo lo que les decía, miren, las conductos en C, estoy hablando de anatomía ya para ir terminando la clase en un momento. Todo lo que es conductos en C como tal vienen a ser netamente de molares inferiores, segundas molares inferiores. Entonces aquí, por ejemplo, trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, de repente entro como 3 conductometría, pero acá ¿quién se encarga? Acá con las aletas, solamente con el ultrasonido como tal, limpio, limpio, limpio como tal, y puedo eliminar todo el tejido orgánico como tal. Pero acá, para este tipo de irregularidades, imagínense, ¿podría obturar con una técnica de condensación lateral? No. Ahí sí yo necesito inyección termoplastificada. Pregunta 24. ¿Qué tipo de preparación nos dice? ¿Cuál es el objetivo de la apicoplastía en endodoncia? Ese viene a ser ya un tema de la apicoplastía, viene a ser la apicectomía como tal, cuando tu tratamiento endodóntico ha fracasado como tal y tienes que hacer tu corte de los 2 milímetros apicales que explicamos en el delta apical como tal, y tenemos que darle la forma, hacer la desobturación y obturación retrógrada, ¿no? Cuando tenemos fracasos endodónticos que no han sido posibles trabajarlos o tratarlos con un retratamiento no quirúrgico o convencional. Esta es la respuesta. ¿Qué tipo de preparación apical disminuye el riesgo de una sobreobturación endodóntica? ¿Por qué no puedo poner? La C, la C, la C. Ah, eso lo acabamos de ver, ¿no? La C, excelente. La preparación apical, eso ya lo han entendido muy bien, ¿no? Disminuye el riesgo de una sobreobturación endodóntica. Yo busco mi tope apical. Y con ese tope apical que yo creé, ¿no? Así como el ejemplo, mi 25, ¿se acuerdan? Creé mi tope de 25 y sobre eso seguí 30, 35, pero siempre regresaba al 25, 40, 25, 45, 25. Entonces creo un tope para que yo ajuste mi cono y no tenga ningún tipo de sobrepase como tal. ¿Está bien? Perfecto, muy bien la respuesta. Y 25, ya para terminar, es el mejor momento para reparar una perforación en un tratamiento de conductos. ¿En qué momento yo reparo una perforación como tal? Asiento apical es el tope apical, deciré. Es el tope apical que yo he formado. Es el diámetro de mi lima maestra. ¿Ya? Mi preparación básica apical. Lo que me he demorado explicando un buen rato es el diámetro de la lima maestra. Ese es mi tope apical o asiento apical. ¿Cuál es el mejor momento para reparar una perforación, un tratamiento de conductos? Después de terminar la preparación, inmediatamente después de la obturación, a la semana del control operatorio, junto con la restauración final, inmediatamente antes de la preparación biomecánica. Todos nos dicen la E. Habrían dos respuestas iguales. Es que el término correcto es tope apical. O sea, si tú lo quieres denominar como un asiento apical, bueno, podría ser, pero el término correcto, así como tracto sinusal y no es fístula, el término correcto es tope apical, ¿ya? Ese es el término. Ajá. Entonces acá la última pregunta nos dice inmediatamente antes de la preparación biomecánica. Muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Si yo he hecho una perforación, acá debo de tener en cuenta, las perforaciones van a tener, espérate, no. Las preparaciones van a tener que suceder. Pueden ser de dos maneras. O las hice yo en ese momento, o de repente vienen ya vienen perforadas, ¿no? Y me vienen para tratar. Si yo las estoy trabajando en ese momento, entonces inmediatamente lo que tengo que hacer es sellar primero esa perforación y después empezar a trabajar.
porque esa perforación está en comunicación con zona periodontal, con furco, lo que sea, y va a empezar a contaminarse. Entonces, cuanto más tiempo pase, está bien, o sea, mejor dicho, cuanto menor tiempo pase y cuanto menor tamaño sea la perforación, yo voy a tener más éxito como tal. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que si yo inmediatamente veo una perforación, entonces, ¿qué hago? Voy a trabajar con cementos biocerámicos. Ojo, está completamente aislado. Por lo menos ya no entra un cono de papel, un cono, no he preparado, un conito 15 por lo menos, ¿no? Pero tapo mi conducto, tapo mi entrada de conducto, porque si le entra un poquito de cemento biocerámico, sencillamente lo taponeó y ya no puede ser retirado. Entonces la irrigo, está bien, con clorexidina en ese momento, y lo único que hago es seco como tal y coloco mi MTA ahí. Ahora, coloco el MTA, entonces luego de eso, ¿qué puedo hacer también? Puedo colocar una gasita pequeña húmeda como tal para que me ayude con qué, para que me ayude con el fraguado. A mayor, capta agua y fragúa más rápido como tal. ¿Ya? Después de haber hecho el tratamiento de la perforación como tal, ya lo sello, lo tengo que sellar, mi MTA no tiene que quedar ahí, lo sello con ionómero de vidrio como tal y procedo a hacer mi preparación. Si me viene una perforación de larga data, tiempo atrás, me va a venir con un tejido granulomatoso. Entonces ahí yo sí tengo que entrar a anestesiar y retirar ese tejido granulomatoso y muchas veces voy a tener que hacer de repente una pequeña preparación. Lo ideal sería un puntado ultrasonido que no desgaste mucho como tal y hacer el lavado. Pueden lavar con clorexina, sí. Lo ideal, ahí les decía, por ejemplo, ¿no? Si el manejo es adecuado, puede ser hasta con hipoclorito de una mínima concentración, de un 0.5, 1%. Yo necesito eliminar toda esa contaminación que hay. ¿Por qué? Porque mi MTA tiene que entrar en una dentina limpia, en un conducto limpio, en una zona limpia, mejor dicho. No puede entrar en nada contaminado. Y procedo a lo mismo y luego procedo a trabajar. Observen acá, ¿no? Se sigue inmediatamente, se controla la hemorragia, se coloca el cemento biocerámico y sobre él ionómero de vidrio y se continúa el tratamiento de conductos. Hay situaciones en las que definitivamente no va. También, ¿no? Miren acá, prácticamente han perforado absolutamente todo, me están dejando las dos piezas prácticamente separadas. Tampoco es que, ojo, el MTA tampoco es que le va a reconstruir absolutamente toda la pieza dentaria como tal. Está bien, sino que va a tratar perforaciones, sellados, pero hasta cierto punto. Imagínense este caso, por ejemplo, ¿no? Tengo lesión en furca, tengo acá, tengo el traspase, tengo una perforación. Entonces, tampoco es que yo voy a subsanar todo eso en primera instancia. Ahí ya tengo que entrar a otras opciones, tipo reparación quirúrgica, hemisección, radicectomía. Y por último, tenemos acá, ¿no? Perforación en furca. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren, me pasó a mí, por ejemplo, supongamos, no es mi caso, pero supongamos, ¿no? Este es este artículo. Entonces, primero se taponea, se tapan los otros conductos. ¿Por qué? Porque partícula que entra, dijimos, pierde, se cierra. Se trabaja acá, se sella con ionómero de vidrio y se procede a trabajar y luego se realiza la restauración final, la reconstrucción final. Y luego de eso ya yo puedo ir tomando mis controles. ¿Qué cementos reparadores existen en el mercado? Existen el MTA, el Biodentin, existen también lo que viene a ser el BioC Repair de Angelus, ahorita está el Neoputi de Avalon, hay varios en realidad, ¿sí? A ver, vienen acá varias preguntas rapidito. Ay, ¿cómo hago para...? Y ahora sí. Dice, ¿qué tipo de técnica de preparación se utiliza para conductos curvos? Ahí también puedes variar porque puedes trabajar tranquilamente con la step back o la corona apical. Si te preguntan netamente en el examen, trabaja con la corona apical. Sobre la técnica de Schiller está relacionada con una técnica step back. Ya les puedo pasar artículos sí, a través del profesor Miguel para que puedan chequear un poco eso, porque si no nos vamos a pasar acá como 15, 20 minutos más. Profesor Héctor, ¿cómo se Sí, llama?
Sí, para que pueda consultarle a usted para poder pasarle el artículo a la doctora Valeria sobre la técnica de Schindler. ¿Ya? Me lo hace llegar, por favor. Ok, doctora. San Miguel. No, Schindler es ápico coronal, no es corona apical. Ajá, es la de Stipak, exacto, doctor Sebastián. Las diapositivas, no, estas no. Estas diapositivas no. Una pequeña explicación sobre nombre y forma de las limas. A ver, rapidito nada más, ¿ya? Porque la clase ya acabó hace rato. Déjenme un ratito para ver si tengo la diapositiva acá. Sí, lo que deseen o lo que faltan, el tema de artículos y todo, lo hacen a través de Ciremo y Ciremo me lo hacen saber. No hay problema. ¿Está bien? Con todo esto a través de Ciremo, porque sí, a veces dejaba mi teléfono, dejaba mis diapositivas y me escribían a la medianoche, una en la mañana, me escribían por el mes. Entonces sí, se descontroló un poco. Entonces va a ser a través de Ciremo que vamos a contactarnos. Entonces, ya, acá tenemos. Ay, no, eso no es. Estas son las limas manuales. Entonces vamos a ver de acuerdo a la sección transversal, ¿está bien? Tenemos limas, por ejemplo, que van a venir con un símbolo cuadrado y que van a ser las limas tipo K. Entonces, estas limas tipo K son las que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer lo que viene a ser la preparación biomecánica como tal. ¿Está bien? Y con las mismas son las que vamos a entrar de repente a realizar la conductometría. La conductometría yo solamente la voy a trabajar con limas K, nada más. La otra tenemos una sección triangular que vienen a ser los escariadores. ¿Está bien? Los escariadores se solían trabajar también bastante en lo que vendría a ser una técnica llamada convencional, que trabajan escariadores y a la vez Gestron. Ya no se utiliza más. Y tenemos por otro lado las limas Gestron como tal. Entonces, las limas Gestron son de extracción circular y como vemos tienen estrías. Y en realidad, ay, Dios santo. Ya. Y en realidad tienen esta sección transversal como ustedes pueden observar acá y lo que permite es que estas limas Gestron son las únicas verdaderas que tienen acción de corte como tal. ¿Sí? Las otras solamente van a tener acción de raspado. Las únicas que cortan van a ser las limas Gestron, ¿ya? Esas son y estas las que ustedes ven acá son las que son tipo especie de tiranerios como tal, pues, ¿no? Tenemos variantes también tipo triangulares o tipo rombos, que son variantes de las limas K. Son las Flexofile y son las K-Flex, que en realidad no es que sean de níquel titanio, ni mucho menos, sino que tienen menos sección transversal y por eso lo hacen un poquito más flexible. Sí, justamente esas romboidales. ¿Está bien? Las Flexofile tienen forma triangular o tipo cuadrado. Justamente acabo de mencionar que son las que tienen tipo rombo, la tipo triangular. ¿Está bien? Como las que acabamos de ver acá, ¿no? Flexofile tiene la tipo triangular y las K-Flex de Kerr son las que tienen tipo romboidal. Que son las variantes en realidad de la lima K. Muy bien, profesor, eso ha sido todo por hoy. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos, doctores, amigos, colegas, exalumnos y ahora colegas. De verdad que es un gusto haberlos visto de San Marcos, he visto a varios de la CIPAN. Qué gusto, de verdad. Jorgito, un encanto verte, de verdad. Gracias, doctora Nadiesca, Ginita, Cindy, Jorge Luis, Cristian, Gabriel, absolutamente todos, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado el día presente de hoy. Carito, mi carito.
Muchísimas gracias absolutamente a todos. Entonces, doctor, para cualquier cosa, doctores, tienen ahí a través del profesor para que puedan hacerles llegar ¿cómo se llama? Mi número de, bueno, mi correo o la pregunta a través de él y yo ahí puedo absolver las dudas que tengan. ¿Está bien? Las que puedan haber quedado porque sé que han quedado muchísimas todavía pendientes, así que con todo el gusto del mundo, todo. No, imagínate qué paciencia. Gracias a ustedes más bien por el tema de la atención y sobre todo el tema de la participación es muy importante y eso hace que a uno lo motive más, ¿no? En lugar de que estén callados, durmiendo, no hablen nada. Estoy diciendo, están ahí, están ahí. Entonces todo va muy bien. Sí, a veces pasa. Entonces, Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo enorme, cuídense mucho y éxitos en todo, de verdad. Les va a salir muy bien el examen, pónganle bastante fuerza y tranquilos, vayan relajados. Ya le conté de mi experiencia, así que yo sé que todo va a salir muy bien y sobre todo consideremos que con la plana docente que tiene en la actualidad, por la metodología con la que trabajan, bueno, estoy desde los inicios, así que puedo dar fe de ello. ¿Sí? Un abrazo fuerte a todos a la distancia, a todos los departamentos que estén presentes acá. listo, doctora. Muchísimas gracias. Feliz noche para usted también, que descanse. Y bueno, doctores, toca descansar. Por favor, descansen. Ah, descansar para que puedan procesar todo lo visto. Un gusto, pues, doctora.